¿Listo? Listo. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against Oye. Tiene razón. Ahorita lo... Jorge. Sí, me volvió a decir. Ahorita lo checo. Sí. Busco al señor Curi. Busco a Curi. Sí. ¿Podría pedir si me tomo? Sí. Después. Y la otra opción tú podrás ver, porque el otro puede ser. No, a ver, quiero ir un poquito más. Claro. No, ya. Si es después seguiría la revolución sanitaria del impacto. Después Oye, muy bien. Sí, pero ahora que vamos a decir mediáticamente. Pero esa es otra conversación. Primero hay que tener el fondo, ¿no? Pero sí se... No, está muy buenísimo, está muy buenísimo. Que además de haberte coincidido contigo en otras épocas, la letra que tengo no se entiende. No, bueno, creo que compite con la mía. Ah, bueno, todo el orgullo de la administración de si queremos que se me el orgullo Porque Luis Massieu fue subsecretario, ¿con quién? Primero fue con Soberón, primero fue oficial mayor, cuando don Carlos Esfuerzo era secretario. Jefe. Pero son de las cosas que cuando andas en la calle te la medio dicen, pero como no te la dicen. me dedico a Bueno, yo conozco a todos los aficionados de Texas. Hola, buenos días. Hola. Hay micrófono ahí, Miguel, para que si gustas. Lo que voy a decir es muy rápido. Lo que voy a decir es muy rápido, simplemente muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, gracias Xóchitl, y agradecerle sobre todo a Héctor Jaime, la organización de primero la organización de las mesas en general sobre el tema de salud y sobre todo este evento, que parecido al que tuvimos la vez pasada, la idea es realmente escuchar a expertos sobre los diferentes puntos de vista y con toda la libertad para poder también estar preguntando, estar haciendo reflexiones. Este es uno de los sectores que yo creo que más había avanzado en los últimos años. El nivel de acceso a salud de los mexicanos había avanzado de manera importante y sin ningún diagnóstico, sin ninguna lógica, simplemente el desmantelamiento del seguro popular. Hoy el 50% de los mexicanos no tienen acceso a la salud y nos ofrecieron un sistema de salud como Dinamarca, nomás que no dijeron que era como del año 1500, donde pues no hay acceso a medicinas, no hay acceso a médicos y ese no es el plan. Entonces, Héctor, muchas gracias por la organización del evento y repito, es con toda la apertura, con toda la oportunidad de poder escuchar y de profundizar en lo que yo creo que son los temas más sentidos de los mexicanos y las mexicanas. Muy buenos días. Muchas gracias. Xóchitl, pues muy bienvenida. Primero, la característica operadas de México, lo que se necesita, reconoce que hay muchas áreas de oportunidad. En salud hay 10,000 temas que tratar, pero vamos a temas que son clave para este México y cómo podríamos imaginarlo. Con ello, Xóchitl, decirte que cuando habla una persona de esta estructura o un experto, ha habido reuniones que te sientas con la libertad. Cuando alguien dice con todo respeto, mejor que sea sin respeto para que te puedan contestar bien y que les digas con todo sin respeto cómo lo podríamos corregir.
Participaron en sus grupos de trabajo junto con miembros de Acción Nacional y tiene Anita con experiencia en enfermería, porque todo el mundo se empieza a cruzar. Hoy no estamos tratando temas de recursos humanos, también está Tomás Barrientos, que es un experto. Pues antes que nada, saludar, mi querido Héctor, y agradecerle a Enrique de la Madrid su invitación para arrancar. Aquí no hay tiempo que perder. Cerramos ya pues las actividades de la precampaña y ahora tenemos que elaborar el plan de gobierno. Ahora llegó el momento de decirle a los mexicanos cómo vamos a resolver los problemas. Yo pongo 4 temas en la mesa que para mí es lo que son prioridad para los mexicanos. El número 1 es seguridad. No hubo lugar donde yo estuviera que la gente no pidiera a gritos el tema de la seguridad. Lo mismo en Chiapas, que en el pasado pues ese no era un tema, o en Campeche, que no era un tema, Tabasco, ¿no? Ahí no pasaba nada. Hoy el tema de la seguridad es el tema en todo el país. Y obviamente el segundo tema es salud. Salud, que lo que yo me encuentro, más allá de mi experiencia personal, familiar, de tratar de entender por qué ha sido tan afectado el ISSSTE y el IMSS, porque pues obvio que ahí hay cuotas patronales que no deberían de poner en riesgo a estos sistemas de salud, pero la queja en todos los estados es los pésimos servicios del ISSSTE, pésimos. O sea, no hay mantenimiento a los equipos, no hay medicamentos, pero lo mismo el Seguro Social. Estuve en Playa del Carmen, donde un elevador mató a una niña que se quedó atrapada y pues fue un desenlace desafortunado, pues seguro por falta de mantenimiento. O sea, no nos damos cuenta que los hospitales se caen a pedazos hasta que es visible un accidente. Y en corto se me acercan las enfermeras del Seguro Social, en corto se me acercan los médicos del ISSSTE y me hablan de una situación realmente que nunca en la historia del ISSSTE la habían visto, así. Yo creo que ha tenido malos momentos, pero me dicen que lo que está pasando ahorita, y yo lo comprobé porque uno de mis hermanos se infartó un fin de semana, él es maestro rural, lo trajeron a Pachuca al ISSSTE y muy fácil le dijeron, venga el lunes. No hay médico, y fue a una farmacia de estas de la esquina, esas donde se atienden los mexicanos, esas farmacias que le están dando el servicio de salud a los mexicanos ante la ausencia del gobierno. Afortunadamente tenía un electrocardiograma, o sea, se han ido sofisticando estas farmacias y le dijeron, se está infartando, internenlo inmediatamente, si no va a fallecer en pocas horas. Y lo primero que me dicen mis sobrinos es, tía, pues que sí no lo reciben, pero hay que depositar 100,000 pesos en el sector privado, ¿no? Y es más, no entra al hospital, sino van por delante los 100,000 pesos. Y pues ya hablé al hospital, a ver, en lo que llego a Pachuca, recíbanlo, les doy la garantía que les voy a pagar, ¿no? Entonces, bueno, al final la historia acabó en 270,000 pesos, porque le tuvieron que poner 2 cisternas. Afortunadamente en Pachuca había buenos médicos, cardiólogos que hicieron ese trabajo. Nos cooperamos entre todos. Y bueno, pero ¿cuántas familias pueden juntar 270,000 pesos? Bueno, acabo de estar en Tabasco el día de ayer, antier, y un señor desesperado, iba yo a entrar a la radiodifusora, él se enteró que iba yo a la radiodifusora y me dijo, ayúdeme, mi hijo está internado y necesito 26,000 pesos. Y bueno, yo le dije a mi equipo, pues a ver, atiéndanlo. Y pues de repente mi equipo dice, pues es que creo que nos está cuenteando, ¿no? Y les dije, vayan al hospital. No nos podemos quedar con la duda de si el señor está diciendo la verdad. El señor Hermes se llama. Pues efectivamente, el hijo estaba internado desde el día 7 de enero, que se había roto el pie, era conductor de una bicicleta de entrega de estas Uber, no sé, de entrega de paquetería,
desde el 7 de enero. Y por 26,000 pesos que no tenía para los clavos, el enfermo seguía ahí. Y le dijeron, es que no ha liberado el presupuesto. Pues todos sabemos que pues sí, que en enero haces una previsión en diciembre, porque pues no puedes dejar servicios de emergencia a la población. Eso me da una idea del colapso brutal del sistema de salud. Mentira que la gente iba a dejar de pagar los insumos, ¿no? Mentira que la gente iba a dejar de pagar los medicamentos. En Campeche muchísima gente se me sacaba con las recetas en la mano. Yo no lo había visto desde hace mucho tiempo que fui candidata en Hidalgo, que sí me pasaba eso. Y entonces yo la conclusión que llego es que el segundo tema más importante después de seguridad tiene que ver con salud. Por eso el domingo pasado hice referencia a que tenemos que recuperar el valor de la vida, porque estas dos cosas se reflejan en la vida de las personas. Perder la vida en manos de la delincuencia o perder la vida por falta de un medicamento. Y entonces me di a la tarea de tratar de entender qué había pasado con el exceso de mortalidad, porque nos las pasaron diciendo que eran 350,000 los muertos por COVID. Al menos esa era la cifra con la que se quedaron los medios de comunicación, y de repente te das cuenta que fueron 795,000 los muertos por COVID. Y luego ves el exceso de mortalidad por diabetes, y cuando este gobierno llegó en 2018 habían fallecido 100,000 personas más o menos, y llegó a 157,000 en 2019, y en 2020 se mantuvo en esa cifra, 147,000. No es por COVID. A mí, mi idea es que es la falta de medicamentos para el control de la diabetes. No hubo insulina, no hubo medicamentos, y ya para 2022 la cifra se está estabilizando en 114,000, pero no así enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares estaban en 150,000 en 2018. Se fueron a 220,000 en 2020, fueron los años difíciles, y 21, ¿verdad? El COVID. En 2020 se fueron a 200,000, 2021 a 225,000, y en 2022 seguían 200,000. O sea, a diferencia de diabetes que se regresó a 114,000, no entiendo por qué las enfermedades cardíacas siguen tan altas. Y eso es quizá de las preguntas que yo les quiero hacer, si sigue siendo el tema de los medicamentos. Yo aquí tengo que confesar que como ingeniera pues le entiendo mucho a los procesos de distribución de medicamentos, de logística, de cadenas de frío y todas estas cosas que tienen que suceder. Por eso cuando pusieron la megafarmacia, pues yo sabía que era una tomada de pelo, porque tú no necesitas una megafarmacia en Huehuetoca. Yo la pregunta, después de la pregunta que les hago sobre el exceso de mortalidad del 800,000 de COVID, 200,000 al menos de exceso de mortalidad por diabetes y enfermedades cardiovasculares, ya vamos en 1,000,000, más los 175,000 personas asesinadas, ya estamos hablando de 1,175,000 personas que para mí son responsabilidad de este gobierno. Porque que nunca se nos olvide que fuimos el país donde más médicos y enfermeras murieron por COVID. O sea, algo hicimos mal, y eso no podemos no reflexionarlo justamente para que no nos vuelva a pasar. Y la segunda pregunta es sobre la distribución de medicamentos, porque yo pienso, no somos capaces de pactar precios de medicamentos directamente con los fabricantes. Vamos a pensar. El losartán, que es tan importante, que además no a todo el mundo se lo dan, se vuelve un medicamento exclusivo. O sea, tengo un hermano que en el ISSSTE
no se lo dan, y tengo una hermana que en el ISSSTE sí se lo dan, y entonces ellos intercambian, ¿no? No sé cuál es el criterio de por qué a alguien sí darle un medicamento más sofisticado. No sé si el losartano, el de la diabetes, no sé. Pero a mis hermanos les dan medicamentos distintos en el ISSSTE. La pregunta es, ¿no es posible que en la farmacia de tu pueblo, con un blockchain súper tecnológico, te entreguen tus medicamentos a un precio pactado? O sea, no se puede eso. Yo digo, ¿qué lo evita? Eso pasa en los Walgreens en Estados Unidos. Llegan con su receta de la Seguridad Social y ahí les despachan su medicamento inmediatamente. ¿Por qué sofisticamos tanto las cosas? ¿Por la corrupción? Pues hagamos licitaciones públicas. Los precios de los medicamentos son precios estándares, o sea, yo sí me acuerdo cuando estuve con Fox que había gobiernos que compraban a 7 pesos la aspirina y otros a 60. Bueno, o sea, si su valor es 12 pesos, pues es 12 pesos, ¿no? Y también sé que la molécula, la calidad del medicamento tiene mucho que ver. Por eso es tan importante la COFEPRIS, para que se evalúe realmente que los medicamentos cumplen con los estándares internacionales y nacionales de la calidad. Si ya tienes la calidad resuelta, licita el precio y entonces a ver, quien quiera los distribuye, o al menos si no te lo da la Seguridad Social, pues que te lo dé la farmacia y ya se lo pagas a la farmacia. Pero creo que muchas veces sofisticamos mucho los procesos y acabamos generando problemas para la persona. La persona lo que quiere es un medicamento, punto. Él no sabe si el distribuidor o qué pasó. Entonces yo, en ese sentido, como ingeniera, siempre digo una cosa: lo que está bien se queda. ¿Qué está bien de este gobierno? Los programas sociales, bueno, se quedan. ¿Qué está mal? Pues, el tema de qué está más o menos, ¿no? Pues el AIFA, ¿no? Habría que ver cómo lo mejoramos, el transísmico, el Tren Maya, pues ahí están, pero están más o menos. ¿Y qué de plano está mal? Yo pienso que el sistema de salud, como está ahorita, es un desastre y hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo bien. Hay que tomar decisiones inteligentes, decisiones prácticas, decisiones posibles. Yo recuerdo haber trabajado con Julio Frenk, y con esto termino. ¿Cómo logramos que la vacuna de rotavirus empezara en comunidades indígenas? Porque era donde más se morían de diarrea. ¿Por qué empezar con los niños de mayores recursos económicos que ante una diarrea pues pueden resolver la deshidratación, pueden acudir a un médico? En cambio allá en la montaña de Guerrero pues una diarrea los puede matar. Entonces había una lógica. Empezamos el seguro popular en las comunidades indígenas porque era donde teníamos mayor mortalidad. Entonces pues yo los dejo. Yo voy a escuchar a los expertos. No suelo ser una mujer que aplique sus criterios en temas tan específicos como la salud, pero sí les pido que apliquemos el sentido común, que no compliquemos algo que a lo mejor tiene soluciones muy sencillas y la gente me diría, me han hecho esa pregunta, ¿en cuánto tiempo podríamos dar una respuesta a los ciudadanos? Yo creo que en medicamentos el día siguiente que lleguemos, si durante la transición hacemos un buen trabajo de diagnóstico y de cómo resolverlo, o quizá a enero, ¿no? Ya, pero sí, o sea, que la gente sienta realmente la expertise. Este gobierno lleva 5 años con el problema y yo como senadora lo viví todo, desde la desaparición del INSABI, desde darle a la Secretaría de Hacienda la compra de los medicamentos centralizada y luego de dárselo a la UNOPS y luego fracasó y ahora, en fin, han sido muchos tumbos que en salud no te puedes dar el lujo, porque las consecuencias son vidas y las vidas tienen nombre y apellido. Gracias. Muchas gracias. Parte de la... Xochitl, mil gracias por escucharnos la voz de los salubristas. Y creo que aquí lo que vamos a visualizar es
mucha consistencia, mucha congruencia en términos de los planteamientos. Ya Octavio hacía un análisis en términos de lo que serían elementos básicos para considerar y fortalecer un sistema nacional de salud, que hoy hay que decirlo de manera muy clara, tú lo señalaste, está colapsado, hay un desmantelamiento del sistema nacional de salud, hay 23 entidades que hoy tienen la transferencia de los servicios estatales a IMSS Bienestar y se ha dejado de lado la salud pública, la medicina preventiva, se ha centrado en la atención médica y no se ha fortalecido el primer nivel de atención como debiera. Pero en términos de salud, ya hablaba Octavio de la importancia que tiene la vacunación. Hoy la situación actual es el abandono del programa de vacunación universal, donde México era pionero y líder en América Latina y a nivel mundial durante más de 30 años de historia. La consecuencia es que tenemos una vulnerabilidad de nuestra población, sobre todo nuestros menores de edad. Tenemos hoy en día el grave reto, como tú señalabas, en términos de rotavirus. Bueno, hoy el rotavirus puede reemerger porque tenemos esquemas de cobertura por abajo del 38% en 1,000 niños menores de 1 año, y también el sarampión en cualquier momento nos puede dar problemas como tal. Tenemos que reactivar y fortalecer el programa de vacunación universal y hacerle caso a los expertos que hoy se han dejado de lado a través del Consejo Nacional de Vacunación. En la vacunación anticovid no se tomó en cuenta la voz de los expertos y por eso hoy estamos viendo que tenemos vacuna Abdala, que aquí aplicamos una dosis cuando en Cuba se señala que para funcionar son 3 dosis, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que asegurar la protección de la salud de los millones de mexicanos y tenemos que fortalecer tanto el esquema de vacunación infantil e ir más allá y plantear ya el esquema de vacunación de los adultos mayores como una prioridad del Sistema Nacional de Salud. El mensaje que queremos darte los salubristas es que tenemos que imaginemos un México con vacunas suficientes, eficientes, al alcance de todos y manejadas por los expertos en salud. Y ahí no hemos hecho contratos multianuales como por ejemplo hoy se tienen en vacunación contra influenza, que garantiza que tengas la vacuna, más de 34 millones de vacunas, porque hubo una visión desde el 2008 para que México tuviera acceso a la vacuna de influenza como tal. Entonces sí se puede a través de contratos multianuales sin ningún problema como tal. En salud materna también la mortalidad pues ha incrementado de manera preocupante debido al abandono de políticas públicas eficientes y efectivas. Tú mejor que nadie sabes las consecuencias sociales graves, las hijas huérfanas que buscan un proyecto de vida, niñas con embarazos tempranos que abandonan la escuela y generan un círculo vicioso respecto a la salud materna y a la educación. Por eso se tienen que generar políticas públicas eficientes basadas en la evidencia científica con el soporte y el financiamiento adecuado y que operativamente proporcionen los elementos irreductibles al personal de salud para atender las necesidades de la mujer. El impacto tiene que ser y visualizarlo como tenemos que disminuir la muerte materna y brindar mejores oportunidades a los nuevos mexicanos. El mensaje: la salud materna es un asunto de justicia social. Imaginemos un México donde todos al nacer tengamos las mismas oportunidades de protección a la salud. Otro rubro importante son las atención a emergencias epidemiológicas y en salud pública. Se ha perdido la capacidad de respuesta ante las emergencias en salud pública, como son las pandemias o los desastres. Nada más ver lo que está pasando en Guerrero recientemente con el incremento de casos de dengue a tope, por una falta de previsión y de consistencia como tal. La población afectada queda a la deriva y expuesta a enfermar o morir cuando hay una emergencia sanitaria. La pandemia de COVID nos lo demostró. La mayor mortalidad se dieron en ciudades que en teoría deberían de tener la mejor infraestructura. Tú hablabas de lo que es la mortalidad en personal de salud, entidades como Querétaro, como Guanajuato, que protegieron a su personal, se ve que la disminución claramente fue menor y que también existieron a nivel estatal capacidad de respuesta como tal. Sin lugar a dudas, yo te diría, el mejor estado del país hoy en el salud, inclusive a nivel de la América Latina, es Guanajuato, y seguramente el segundo sería Querétaro como tal.
En términos de esta atención, tenemos que evitar o disminuir la enfermedad y muerte asociada a emergencias en salud pública. El cambio climático está presente y cada vez vamos a estar más expuestos a huracanes o a ciclones como tal, y por eso protegeremos la salud de la población cuando haya desastres naturales o pandemias, no los abandonaremos a su suerte. Y el tema final que queremos plantearte es el abasto de medicamentos, que es reiterativo como tal y que tú mejor que nadie sabes. El gobierno actual ha generado por lo menos una propuesta diferente cada año para resolver el desabasto de medicamentos. En todas ellas se ha fracasado como tal. El severo desabasto en México incrementó hasta un 68% el gasto de bolsillo de las familias, y en México 38% del gasto total en salud es gasto de bolsillo de los hogares de las familias mexicanas. En Dinamarca llega al 12% como tal, ¿no? Colombia 13%. Por eso hay que fortalecer el surtimiento en recetas en toda institución del sector de salud y garantizar el abasto de medicamentos en el primer nivel de atención para atender padecimientos infecciosos y crónicos no transmisibles, como bien señalabas, generar el Registro Nacional de Cáncer, que es una deuda pendiente, para cuantificar requerimientos y abastecer los mismos a todos pacientes. Hay que señalar, se nos incrementó la mortalidad por cáncer de mama, se nos incrementó la mortalidad por leucemia y también se disminuyó lo que sería el tema de la esperanza de vida en cada uno de ellos. Por eso hay que lograr que la población tenga en tiempo sus medicamentos y no tengan que gastar por ellos. Garantizar medicamentos contra enfermedades infecciosas crónicas no transmisibles, VIH y cáncer como tal. Y tristemente el desabasto de medicamentos ha ocasionado más enfermedad, complicaciones y muertes en tus seres queridos. Con nosotros nuestra prioridad es que tengas los medicamentos que requieres y no gastes en ellos de tu bolsillo. Muchas gracias. Las cifras de Guanajuato, si no las tenemos aquí, tenerlas, para que la gente deje de ver como normal. La gente cree que era normal que te murieras en el COVID. Y obviamente, como no hubo apoyos para las personas para su ingreso, como lo hicieron otros países, donde la gente se pudo quedar en sus casas sabiendo que tenía un recurso, pues aquí no se dio ese tipo de apoyo. Nosotros insistimos muchísimo en que era necesario que mientras lográbamos saber de qué se trataba esta pandemia, mientras se encontraba la vacuna, pues disminuir al mínimo la posibilidad de contagio. Creo que la gente realmente piensa que tenía que morirse. Y yo estoy segura que, por ejemplo, mi esposo era muy, muy cuidadoso. Estuvo con un amigo que tuvo COVID, pero con el cubrebocas no se contagió. O sea, porque él se ponía doble cubreboca y era súper cuidadoso con el gel y cosas que parecían exageradas, pero es el único de la casa que nunca se contagió. Todos nos contagiamos, él nunca se contagió. Entonces sí creo que una buena educación en caso de una pandemia sí ayuda. Y esta de quédate en tu casa, pues fue un poco quédate en tu casa a morir. Porque hubo gente que prefirió quedarse en su casa en lugar de ir a buscar un hospital. Y la otra, que me parece la más complicada, es que el cubrebocas no servía para nada. Por supuesto que nos íbamos a acabar contagiando todos, pero no fue lo mismo que te contagiaras ya con la vacuna a que te contagiaras antes de la vacuna. Entonces creo que ese es el timing, y yo preguntaría, ¿qué haríamos para estar listos para una nueva posible pandemia? Porque eso va a volver a suceder y tenemos que como país prepararnos. Y la otra, y entonces sí saber cuántos médicos murieron quizá por cada 100 médicos, o no sé, sacar la cifra para hacer un comparativo y explicar que cuando hay un buen manejo de la salud pública, como es el caso de Guanajuato, esto se puede resolver. Y la otra pregunta que yo estaba pensando en la mañana, ¿cómo revertir la entrega de la infraestructura al IMSS Bienestar? Yo creo que el IMSS Bienestar, o el IMSS Solidaridad, o el IMSS Oportunidades, el que quieran que se haya llamado, hacía bien en las comunidades de alta y alta marginación. O sea, creo que hacía un trabajo muy bueno. Mi pregunta es, si no está pudiendo atender a los derechohabientes que pagan, que los empresarios pagan,
¿cómo le va a hacer para asumir toda esta infraestructura? Y yo tengo la impresión que esta es una impresión mía, pero eso no soy experta, que es mejor descentralizar los servicios de salud, que es mucho mejor que a nivel local tú puedes conocer, porque eres de ahí, eres del pueblo, conoces al doctor. Cuando se maneja todo desde una oficina central en México, pues lo que tú ves son números, no ves personas. Y la empatía que puede haber desde el sistema central, me supongo, ¿no? El niño del clavo en Tabasco. Pues ¿a quién le importa? ¿A quién le importa un joven que puede quedar mal el resto de su vida por no tener la cirugía a tiempo? Pero a lo mejor el doctor de Tabasco, que tiene la posibilidad de resolver localmente el problema, lo va a hacer de una manera más eficiente. Entonces yo les preguntaría, ¿seguiríamos apostando por la descentralización de los servicios de salud o ustedes sostendrían de que hay que centralizarlos? Esa sería como la pregunta que yo les hago. Yo te diría, seguiría apostando por la descentralización. Segundo tema, preguntabas de Guanajuato. Si cualquiera de aquí puede abrir lo que se llama tablero de crónicas, que está el registro de todos los pacientes crónicos no transmisibles de los centros de salud de primer nivel de los servicios estatales de salud, y vas a ver, te doy dos datos que están vigentes al día de ayer. Guanajuato tiene menos de 6 millones de habitantes, atiende a 60,000 pacientes diabéticos en 500 centros de salud, tienen mediciones de hemoglobina glicosilada en el 95% de esos pacientes y en control al 55% de los pacientes. Ciudad de México, mismo sistema, 200 centros de salud, 200 y cacho centros de salud, ahorita te lo muestro directamente, y tiene 30,000 pacientes diabéticos que atienden los servicios estatales de salud, le miden hemoglobina glicosilada al 50% y solo 40% de estos en control. Esas son las diferencias que hay. Y te pongo otro ejemplo que pasó en la pandemia de COVID, ¿no? 2020 nos confinan, diciembre de 2020 nos confina Ciudad de México y Estado de México, cierran centros comerciales, restaurantes y todo, totalmente aislados. Querétaro a 200 kilómetros abiertos, centros comerciales, restaurantes con horarios, restricciones, pero con un fuerte impulso de dos temas. Uso de cubrebocas obligatorios desde el mes de marzo del inicio de la pandemia del 2020 y también con seria integralidad en términos de las políticas públicas de todos los sectores de gobierno del Estado, con una rectoría del gobernador en su momento que permitió que hubiera menos afectación del personal de salud, que los hospitales no estuvieran colapsados al 100% como pasó en Ciudad de México y en Estado de México. La capacidad máxima que se alcanzó fue del 70% y desde allá inclusive se instrumentó primero lo que aquí fue en el Autódromo Hermano Rodríguez y en el Centro Banamex, y allá nunca se tuvo una capacidad como la que se requirió aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, si te previenes, puedes evitar complicaciones y puedes evitar muerte. Hoy si tú ves los datos de mortalidad, pues hay diferencias entre Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, o Guanajuato, o Jalisco, y también el número de pruebas. Allá se hicieron en promedio 7 u 8 pruebas por cada caso, y a nivel nacional aquí hicimos solo 2 pruebas por cada caso, ¿no? Héctor me hizo favor de entregarme la Secretaría de Salud en el 5, 6, y luego ya después se la regresé en el 11. Entonces, podríamos hablar mucho de los éxitos en Guanajuato, pero pues uno podríamos mencionarlo como sobresaliente. Privilegiamos la prevención y los recursos que al menos el 30% llegaban del Seguro Popular en ese, eran exclusivamente etiquetados para la prevención y promoción de la salud, porque eso es sustantivo. Segundo, que hubo continuidad, nos entregamos de mano en mano las secretarías y fueron creciendo, y son 30 años de una sola situación, y finalmente pues había coordinación con todas las instituciones, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, Sedena, hospitales privados, y de esa manera se fueron gestando por los logros hasta hoy. Gracias. Muchas gracias. Sí, se puede, Xochitl. Justamente cuando el Seguro Popular, y se hacía énfasis justamente en las zonas rurales.
Yo te quiero comentar dos cosas muy importantes de lo que se ha hablado aquí, y la primera de ellas tiene que ver con que sí se puede mantener el programa IMSS Bienestar, que sigue, que antes se llamaba Coplamar, en mi época IMSS Oportunidades, luego Prospera. Ese programa funciona muy bien porque trabaja en las zonas rurales específicamente, y sí, el médico vive en esa zona, la enfermera vive muy cerca de ahí, pero lo otro, que es un aparato nuevo, que es el OPD, también está funcionando paralelamente con él. El programa IMSS Bienestar tiene 23,000 millones y el OPD IMSS Bienestar 130,000 millones. Es demasiado dinero, como tú bien lo señalaste, para no dejarlo en manos de una sola persona, porque es, además de director general del IMSS, presidente de la Junta del IMSS Bienestar. Entonces yo estoy a favor de la descentralización, pero no necesariamente de la desaparición del programa rural. Y la otra es que con muy pocos recursos hicimos una disminución muy importante durante mi gestión de la mortalidad materna. Con muy pocos recursos hicimos clínicas intermedias porque el hospital quedaba a 5 o 6 horas de distancia. Entonces sí se puede, con innovación y con los pocos recursos que haya, lograr hacer políticas públicas eficientes y basadas con evidencia científica. Mucho gusto de saludarte el día de hoy. Muchas gracias a todos. 30 años evaluados como los peores países de la OCDE, ahí están los datos, avanzaron en esperanza de vida. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México sigue sin avanzar. Mientras sigamos hablando de cobertura universal en un sexenio, la verdad es que no vamos a alcanzar la meta, ni financieramente, ni estructuralmente, ni personal de salud suficiente para lograr esa meta. Lo que tenemos que hacer es qué debemos hacer para un día alcanzar esa meta, cómo nos encaminamos de manera consistente. No hay financieramente mecanismo con la carga de la enfermedad que lo logre. Quien diga lo contrario, creo que no sabe sumar. No tenemos la preparación ni ha existido una política pública de prevención consistente a nivel federal. Chequemos simplemente los 2 sexenios anteriores a Morena, cambiaron todo lo que se había hecho de crónicas, cambió de rumbo totalmente. 6 años no alcanza, o sea, los 6 de Calderón o los 6 de Peña, no alcanzan para arreglar la prevención cuando estamos hablando de enfermedades crónicas de esta manera. También creo que, además de la falta de prevención, no ha existido un programa para el primer nivel de atención. Lo prometieron de nuevo ahora con Morena, pero no ha existido ese programa para el nivel de atención. No lo tuvo el Seguro Popular y no lo tienen actualmente. Y es ahí donde precisamente en el primer nivel de atención se tratan las enfermedades crónicas que deben ser tratadas ahí para evitar la carga hospitalaria, el derroche del dinero, cuando ya no hay mucho que hacer, cuando ya llegaste tarde porque ya tienes diabetes avanzada o problemas cardiovasculares. Otra vez, a pesar de la promesa de la prevención, regresaron a construir hospitales. Van a quedar peor que el aeropuerto o el Tren Maya, porque se están apurando, pero no los van a terminar. Están construyendo hospitales en diferentes lugares para tratar de decirle a la gente, te voy a atender. No te voy a atender mientras no hay un primer nivel de atención como lo prometieron. El programa de primer nivel de atención, el Más Bienestar, nadie lo conoce, no se ha capacitado a nadie, al igual que pasó con COVID, no se capacitó a las personas. Sí tengo algo que decir en tema de la centralización. Si uno analiza jurídicamente a todos los sistemas de salud del mundo y a los mejores países, Dinamarca, los que quieran de Europa, por ejemplo, Australia, ningún país tiene todo descentralizado, pero mucho menos centralizan la atención. No se puede, es decir, la tendencia es combinar prácticas. Por ejemplo, a nivel federal, evidentemente puedes tener la planeación en vacunación, como estaban diciendo en la materia. Evidentemente puedes tener una reestructuración clara del tema de la compra consolidada, porque sí era muy buena, era perfectible, pero estaba muy bien. Entonces eso tiene que ser a nivel central, pero nunca la atención médica, justo como lo decías, Xochitl, con los ejemplos que decías de estos pequeños lugares. Eso va a abrir la puerta a la corrupción, y una corrupción que no vamos a alcanzar a dar seguimiento, porque el sector salud es tan complicado que dar seguimiento a todo lo que va a pasar centralizado va a ser imposible. El IMSS y el ISSSTE están perdidos, no están funcionando, los datos que hay cada vez son peores.
Y sí, Dinamarca tiene muchos parámetros que debemos seguir. Yo estoy en eso de acuerdo con el presidente, pero nunca se siguió ninguno. Y justamente en Dinamarca sí se centran principalmente, así su punto de partida es sistemas de información, porque con eso hacen las campañas de prevención para la población y entonces evitan los costos en hospitales. Y termino diciendo que el desabasto no se arregla rápido. Ahí se urge un sistema de compra consolidada que incluya la procuración. Era perfectible, pero sí funcionaba. Y sí, México con los peores desempeños en salud y la Ciudad de México la que tuvo más muertes. No porque vivamos muchos aquí, pues también porque aquí hay más médicos, no tenía que haber sido así. No supieron gestionar esto ni a nivel federal ni a la Ciudad de México. La megafarmacia es una promesa que le encanta a la gente, porque le está diciendo a la gente, te voy a llevar tu medicamento a tu casa, ya vamos a tener todo porque hay una megafarmacia. Aguas con esa idea. Esa idea vende muy bien para la gente más necesitada. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguen siendo el Seguro Social. Lo que se están, para que estén, bueno, comentarte que tenemos en el sector salud el 70% son mujeres y tenemos mujeres del mejor nivel. Y en un tema que no se habla, que es de regulación sanitaria, tenemos hoy una estudiante exponente que ha estado trabajando en mesas con muchísimas gentes. Cristina Viruega, por favor. Gracias. Hablo muy rápido, entonces voy a intentar abarcar todos estos temas, porque además, bueno, finalmente les agradezco mucho la oportunidad de venir a platicar lo que es mi misión de vida, mi propósito y en lo que llevo más de 25 años, y es cómo la regulación sanitaria incide de forma positiva en la salud de la población, de los mexicanos. La siguiente, por favor. Si me pueden ayudar. Bueno, es muy importante que todos, ingeniera, que todas estemos claros de qué representa COFEPRIS. Todos hablamos de COFEPRIS, pero sabemos cuáles son los datos del impacto de COFEPRIS. Primero, bueno, la regulación sanitaria está íntimamente ligada a COFEPRIS. Es COFEPRIS una de las entidades rectoras del gobierno mexicano, o es la principal entidad rectora en la prevención de los daños evitables en salud. Como bien lo decías, muchas de las enfermedades no tienen que suceder. Regula 15 de las principales ramas industriales y, por supuesto, tiene una función relevante no solamente en nuestra economía, sino en nuestro día a día, en el agua que están tomando, en el aire que están respirando, en la ropa, en el pigmento de la ropa, en la crema que utilizaron el día de hoy. Es una de las, sin duda, las instituciones más relevantes y controla productos y establecimientos con un valor económico del 9.8% del PIB. En suma, el COFEPRIS regula el 44 centavos de cada peso que se gasta por los hogares en México. Y esto a través de 3 categorías. La primera, los alimentos, bebida, tabaco, ya lo comentamos, las galletitas que nos estamos comiendo, todo pasa por COFEPRIS. El artículo para el cuidado de la salud, el shampoo que usamos hoy, todo lo que conlleva medicamentos y dispositivos médicos, por supuesto, y los artículos para cuidado personal. En materia de comercio exterior, regula, con cifras al 2018 porque no se han actualizado, 83.305 millones de dólares, lo que representa actualmente casi el 11% de nuestro flujo comercial. ¿Y cómo está nuestra querida COFEPRIS, a quienes hemos pasado por ahí y que la queremos casi como un hijo? Adelante, por favor. Pues desafortunadamente nuestra COFEPRIS perdió su autonomía intrínseca a un organismo que es técnico y que en todo el mundo debe de ser autónomo. Aunque se han dado muchos anuncios acerca de los aparentes avances que ha tenido COFEPRIS, desafortunadamente esta pérdida de la autonomía nos ha llevado a que se tomen decisiones alejadas de la evidencia científica y, por supuesto, subordinadas a los intereses de las instrucciones del gobierno central. Intereses que son ajenos, desafortunadamente, a la verdadera protección de la salud de los mexicanos. Tenemos un montón de ejemplos, pero, queridos amigos y amigas, pues todos vivimos COVID, todos perdimos seguramente algún familiar en COVID. Entonces, este es uno de los principales ejemplos, la apertura a medicamentos extranjeros. Incluso tenemos evidencia de medicamentos de Ucrania en idioma con etiqueta ucraniana para que nuestro personal de la salud lo aplique. ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, pues por supuesto las autorizaciones expresa la megafarmacia, que ni es mega ni es farmacia, y sin embargo tiene hoy ya una autorización de salud porque alguien dio una instrucción de que se autorizara.
Adicionalmente, se han desatendido temas importantísimos en la protección contra riesgos sanitarios. Estoy hablando de saneamiento básico, agua, aire, la atención de las emergencias que ya lo mencionaban. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de acudir a Acapulco para poder colaborar, nos hemos tenido que cuidar mucho del dengue, porque no hubo una atención oportuna de parte del área de emergencias de la COFEPRIS, que en otros años lo había hecho y que en el gobierno del presidente Fox, que tuve la oportunidad de coincidir con usted, nosotros de verdad no dormíamos por atender las emergencias cuando fue en Tabasco, cuando fueron las inundaciones, muchísimas cosas. Ahora fue ausente el equipo. Entonces no se atendieron estas situaciones y bueno, desafortunadamente los números están y vamos a ver cómo aumenta la mortalidad. Hay que esperar esos números. Adelante, por favor. Y bueno, atendiendo, y me voy a ir un poquito más rápido, atendiendo a la situación, se ha deteriorado la calidad de la regulación. No hay que olvidar que la regulación sanitaria es un instrumento que nos permite que las cosas verdaderamente mejoren. Sin embargo, la calidad de la regulación en sí misma se ha desatendido, porque ahora el marco jurídico permite, o el marco normativo permite que entren estos medicamentos extranjeros, que no se han probado seguridad, calidad y eficacia, o que incluso, como comentábamos, tienen alertas sanitarias en los países de origen o en otros países que se comercializan, como en el norte, en los Estados Unidos. Y hoy se están dispensando o medicamentos que ya han sido prohibidos en otros lados y hoy se siguen vendiendo y consumiendo en nuestro país. Aunado, por supuesto, al tema de la cancelación de las normas oficiales mexicanas o a esta pretensión que gracias al doctor, a nuestro señor diputado, que pudimos levantar la voz, pero es un tema gravísimo. Ahora, la falta de mantenimiento de la infraestructura y la falta de medicamentos pone a la población en un riesgo inminente, porque no solamente hay pocos servicios, sino que por regulación se han ido deteriorando y ya no se les da mantenimiento. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? La primera, indispensable, la institucionalización de COFEPRIS, reorientar, reconstruir y otorgar nuevamente esa autonomía inherente a esta institución. La siguiente, ingeniera, usted me va a entender muy bien y quiero decirle que esto lo hemos logrado. Esto es algo que podemos hacer y es implementar las tecnologías de la información para la automatización de los procesos y no solamente en la atención de la ventanilla. Eso no tenemos por qué decir que estamos digitalizando COFEPRIS cuando no se han revisado los procesos, no se han automatizado, no se han generado eficiencias a partir de herramientas que hoy tenemos y que hoy tenemos en las manos, y le repito, lo podemos hacer, lo hemos logrado y estoy segura que con la implementación de esto podemos eficientar a nuestra autoridad. Y por supuesto la mejora integral de la regulación sanitaria para apuntalar un modelo ágil, eficaz, transparente, con bases científicas, técnicas y sólidas para la protección de la población. Si logramos esta, nuestra agencia sanitaria nos va a llevar a donde nuestro país merece, a donde usted nos dice tenemos que estar dentro de las 10 primeras economías, tenemos que estar ahí, llevarla a ser una institución verdaderamente digital. Hay que utilizar estas herramientas, hay que utilizar la mano mente y capacidades de nuestra juventud para poderlo hacer. Adelante, por favor. Y bueno, en conclusión, esta regulación sanitaria es un instrumento para superar condiciones de desigualdad, desequilibrio en salud pública. Nuestra autoridad debe ser robusta, ágil, transparente, y la regulación sanitaria sin duda va a influir en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Es tanto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Como saben, a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición tenemos los datos, en obvio del tiempo yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar, pero tenemos esta dicotomía donde tenemos un problema de nutrición en nuestros niños con baja talla y una desnutrición muy notoria en ciertas áreas del país, y además, por otro lado, el sobrepeso y la obesidad, y precisamente que está creciendo en nuestros pequeños, en donde ellos no tienen ninguna relevancia si no van acompañados de una política integral de educación en salud desde las escuelas, donde vayamos no solamente enseñando a nuestros niños a leer esos sellos, sino, como usted bien indica, participando con la industria en la reformulación, en el uso de diferentes tipos de azúcares, no solamente exactamente se pueden hacer usos alternativos, por supuesto que es viable y en otros países ha sucedido.
Y sí, los datos de crecimiento están a 2022, los datos de crecimiento en adolescentes de sobrepeso, y estamos hablando de incrementos de 7% hasta alcanzar el 37.3% en 2022 de sobrepeso y obesidad en la población, incluyendo los adolescentes, donde también hubo un aumento del 24% con una prevalencia del 41.5% en 2022, con la consecuente carga futura al sistema de salud por esta falta de prevención. En el caso de Senacica, Cofepris siempre hubo una coordinación, de hecho Senacica y Cofepris nacieron juntos, ¿no? Ahí estuve yo presente, entonces vi cómo se coordinaban, vi el tema de alimentos y vi cómo esta herramienta permite, por ejemplo, que México entre al concierto internacional, como lo mencionaba, europeo, cuando garantizas la calidad y la inocuidad alimentaria, permites que el desarrollo de nuestros industriales ellos puedan exportar, pues, por ejemplo, hacia el Medio Oriente, donde son tan apetecidas, por ejemplo, los berries, todos los frutos rojos. Si tú garantizas como autoridad eso, vas fomentando el desarrollo económico y además garantizas también que el consumo al interior esté libre de salmonelas, esté libre de cólera, esté libre de cualquier bacteria que pudiera contaminar los alimentos. Hay un montón de cosas que hacer, es un tema muy largo, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ahí me gustaría puntualizar, Xochitl, cómo se van cruzando las que me mencionaron. Hay algunos que no mencionó. Falta la regulación de sustancias químicas que está en todos estos productos alimenticios, lo que nos ponemos, en lo que comemos, y todo. Falta mucho eso. Hay una gran deficiencia en la regulación de los servicios de atención médica, y muchos problemas de calidad se debe a esta situación. En cuanto a los alimentos, hay una situación crítica que para el propósito de reducir la inflación se hizo una política de no inspección en las fronteras. Punto. Con un convenio con la industria, supuestamente era muy cara. Es decir, y aquí voy al último punto. Hay un tema crítico que es el financiamiento de las instituciones regulatorias. Es crítico que veamos cómo se están financiando, porque el no financiar esto significa que el pueblo lo va a acabar financiando con sus enfermedades, y se está haciendo un subsidio indirecto a quienes producen los riesgos. Sí, cierto, hay muchos temas, pero sí quería señalar punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a rogar de favor el tiempo, vamos a... Sí, quiero tocar un tema en 3 puntos muy claves para responder también algunas de tus preguntas. La Organización Mundial de la Salud, que 10 a 20% de las personas que nos está hablando. Ahora, ¿por qué es esto? Porque tenemos la idea de que todas las infecciones, tan pronto las tenemos infecciones, y hay infecciones por cualquier otro microorganismo, y si esto lo aunamos a esta idea de que tenemos ahorita una cobertura malísima de vacunación infantil, de calidad del aire en espacios interiores, porque lo que estamos haciendo es encerrándonos todos, creyendo que el frío es lo que nos enferma, cuando en realidad lo que nos enferma es estamos compartiendo nuestra exhalación con todo aquel microorganismo que esté allí. Y como lo decía, no es el COVID en este momento agudo el problema, es que a mayor número de reinfecciones, lo que estamos logrando... Perdona que te interrumpa. Comentaba... Cardiovasculares. Esto afecta directamente a cardiovasculares. Exactamente. Porque sí llama la atención que el exceso de mortalidad en temas cardíacos se haya quedado en 200,000 personas en 2022. Habría que revisar el dato de 2023, porque diabetes sí se regresó, pero cardiovasculares se quedó en 200,000. Entonces me supongo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Gracias. Muchas gracias. Quiera permanecer en los lugares. Como enfermera, haga un uso óptimo de esas competencias y que se incluya en los programas siempre la participación de enfermería desde la planificación y luego... Oscar Camacho, capacitador nacional de Acción Nacional, muy orgullosamente. La lealtad a los que lo apoyaron a este presidente, y la parte técnica se ha olvidado. Y ya ni hablemos de la desvinculación con el sector agropecuario y con las empresas que están alrededor del sector. Ha sido penoso, han dejado de apoyar a las empresas medianas y pequeñas, y a los más pequeños pues dicen que les llega el apoyo, pero aparentemente han sido todavía más afectados.
Entonces creo que ahí Senacica tiene mucho que ver y no se ve, ¿no? Creo que ahí falta mucho fortalecimiento. Y el último tema que ahí pues yo tengo cierta expertise en lo que es gobierno digital. Vale la pena pensar en una agenda. Ya se había iniciado algo con Fox, se le dio cierta continuidad con Calderón y obviamente la agenda digital en este caso es orientado a la salud. Al final la agenda digital, tú que sabes de esto, pues es un tema horizontal, ¿no? Entonces va sobre los diferentes sectores. La salud obviamente es uno de los sectores beneficiados con este tipo de agendas, pues, ¿no? La agenda digital. Serían los 3 puntos. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias. Última participación, por favor. Que así se han trabajado con todas las estructuras del Estado. Gracias. Estamos hablando hoy, obviamente Juanita va a otro espacio para hablar de recursos humanos, de capacitación, de investigación, pero hablar de lo que pasa, dos panteones que tienen que ver con la salud, es algo que se cerró la puerta a veces en algunos lugares. Como a todos ustedes. Como dijo Héctor, soy Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y presido algunas redes contra el cáncer como la Red contra el Cáncer, Juntos contra el Cáncer, y pertenezco como miembro a otras redes también de enfermedades crónico-degenerativas. Es conocido por todos los cambios recientes a nuestro sistema de salud que han resultado en importante disminución de la capacidad para proporcionar esa atención médica digna y de calidad que todos merecemos e imaginamos. Lo que les voy a compartir en este foro es dirigido a ti, Xóchitl Gálvez, ciudadana de los Estados Unidos mexicanos, pero también a todos los mexicanos que soñamos con un México mejor, porque sabemos que merecemos más y que no hemos perdido la esperanza de lograrlo. Me dirijo a ti, paciente, que padeces las consecuencias de tiempos de espera prolongados para recibir consultas médicas, desabasto de medicamentos, diferimiento de cirugías, negación de recetas. A ti, familiar de pacientes, que con desesperación e impotencia buscas opciones para que tu familiar reciba el tratamiento que requiere. Me dirijo a ti, proveedor de servicios, que aun cuando sabes el tratamiento que requiere el paciente, te conmueves en notificarle la imposibilidad de brindárselo por la falta de recursos, conociendo el impacto que representa esto para su vida. A ti, director de unidad de salud, coordinador de redes, responsable de instituciones de salud, me dirijo a ti que conoces las acciones a implementar para mejorar las condiciones de la infraestructura y el desempeño del proceso de atención médica y que has solicitado sin éxito el apoyo necesario para solucionarse. Me dirijo a ti, integrante de la sociedad médica, que conoces las diferentes opciones de tratamiento, los resultados de las mejores prácticas en el mundo y que la brecha que existe en nuestro sistema de salud lo impide. A ti, dirigente de organizaciones de la sociedad civil, que has mitigado el dolor de pacientes que acuden contigo a recibir ayuda y has propuesto a los tomadores de decisiones acciones para mejorar el sistema de salud, sin ser escuchado y mucho menos sin ser integrado al análisis y a la toma de decisiones. Me dirijo a ti, pueblo de México, que has sido desprotegido del derecho irrenunciable a recibir una atención digna y de calidad, indispensable para proteger o recuperar tu salud y la de los tuyos. Querida Xóchitl, el liderazgo que representas, la esperanza que ponemos en ti para un futuro mejor, se verán fortalecidos mediante el compromiso con México para implementar las acciones pertinentes que resulten en, número 1, un sistema de salud integrado que disponga de hospitales y unidades de salud suficientes, dignas y pulcras, con equipamiento adecuado y funcional,
con abastecimiento oportuno de insumos y de medicamentos de calidad, con las certificaciones correspondientes, con adecuadas condiciones laborales para disponer de suficiente personal competente, certificado y comprometido con una atención médica de excelencia. Número 2, directivos y autoridades de hospitales y unidades de salud que logren mejorar la capacidad para garantizar tiempos de espera adecuados y procedimientos de salud con la calidad requerida para proteger o recuperar la salud de las personas, satisfacer sus necesidades de atención y contribuir con los objetivos de salud pública. Número 3, sistema de aseguramiento de la calidad con la infraestructura suficiente para garantizar la evaluación y certificación de médicos, especialistas, enfermeras, hospitales y unidades de salud, auditar a las instituciones de salud y corroborar de adecuada atención a las recomendaciones que les emitan. Número 4, una gobernanza en la que la participación social tiene voz y voto en las decisiones para mejorar las condiciones de operación de la infraestructura y el desempeño del proceso de atención médica. Número 5, una administración financiera efectiva de los recursos asignados al gasto público en salud que logre vincular un mayor monto con mejores resultados y con equidad entre las instituciones de salud. Esto es lo que desde nuestra mirada México necesita. No tenemos duda de que tiene Xóchitl la voluntad política para provocar que esto ocurra. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, mi querida Mayra. Gracias, Héctor. Muy buenos días. Quiero primero agradecer la invitación a participar en este diálogo sobre el sistema de salud de México. Y en los siguientes 7 minutos presentaré una serie de acciones para mejorar el desempeño de nuestro sistema de salud. Y sí quisiera aclarar que estas acciones fueron identificadas por un grupo de expertos en salud y en salud pública que se reunieron en los últimos meses del año pasado para discutir este tema. El mensaje detrás de estas acciones que se proponen es establecer en México un sistema universal de salud, un sistema que garantice acceso regular a servicios integrales de salud con protección financiera a todos los mexicanos. Estas acciones, estas medidas que voy a presentar enseguida de manera muy puntual, parten de un diagnóstico que este mismo grupo de especialistas hizo y sobre la situación del sistema de salud en el momento actual. Una situación verdaderamente desastrosa cuyo origen se ubica en el desmantelamiento del Seguro Popular y su sustitución primero por el INSABI y después por el IMSS Bienestar. Este desmantelamiento dio origen a una pérdida del acceso a servicios de salud que no tiene precedentes. Coneval habla de una carencia por acceso a servicios de salud que afecta a 50 millones de mexicanos y 30 millones de mexicanos perdieron ese acceso en los últimos 4 años. Este desmantelamiento del Seguro Popular se acompañó además de una serie de medidas de política pública que afectaron de manera negativa el desempeño del sistema mexicano de salud. Quisiera destacar algunas. En primerísimo lugar, el desmantelamiento del sistema de compra consolidada de medicamentos, el descuido del programa de vacunación universal, el descuido del programa de salud materna, la incorporación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a la estructura de la Secretaría de Salud, lo que politizó la regulación sanitaria en el país, y la compactación de la Secretaría de Salud, que ha dificultado enormemente sus habilidades rectoras y que dificultará enormemente la reconstrucción del sistema mexicano de salud. A partir de este diagnóstico, este grupo de especialistas diseñamos una serie de acciones que proponemos para
el futuro inmediato de México. Unas acciones inmediatas, urgentes, que a nuestro juicio debieran implantarse en el primer año del próximo gobierno, y una serie de medidas de mediano plazo cuyo objetivo principal es construir el sistema universal de salud que un país de ingresos medios altos como México ya se merece. Entonces, en lo que resta de mi presentación, pasaré a mencionar específicamente las acciones que se sugieren para mejorar el sistema de salud. Las acciones urgentes incluyen corregir el desabasto de medicamentos, mediante un mecanismo de compra y distribución eficiente, transparente y a prueba de corrupción. 2. Elevar de inmediato los niveles de vacunación hasta llegar a coberturas superiores a 90% alcanzadas antes de 2018. 3. Lanzar un programa de emergencia para detener y revertir el aumento en la mortalidad materna. 4. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológico sobre las bases de las lecciones que generó la pandemia de COVID-19. Revertir los recortes al presupuesto de la Secretaría de Salud. 6. Restituir el servicio civil de carrera para eliminar la contratación sobre bases de lealtad partidista y volver a contar con funcionarios competentes y honestos. 7. Dar marcha atrás a la recentralización de los servicios de atención primaria y hospitalización general. 8. Restituir el papel central que la Constitución confiere al Consejo de Salubridad General. 9. Volver a darle un carácter autónomo a la COFEPRIS a fin de garantizar una regulación eficiente y transparente que proteja la salud y promueva el crecimiento económico. Por último, implantar mecanismos para informar a los usuarios de los servicios de salud, desarrollar instrumentos que den voz a sus opiniones y restablecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Enseguida presento 5 propuestas, reformas de fondo para constituir un sistema verdaderamente universal. 1. Alcanzar en el mediano plazo el nivel promedio de gasto en salud de los países latinoamericanos, que es actualmente de 7.5% del PIB. En México estamos gastando menos del 6% en salud. Es una cosa que ya no podemos tolerar. Segundo, legislar una contribución social generalizada para la salud utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles. Tercero, implantar el seguro universal de salud. No hay que restablecer el seguro popular, hay que ir más adelante para garantizar el acceso a un paquete común de beneficios al que tendrá derecho toda persona con independencia de quién sea el prestador de servicios. ¿Cuál sería la diferencia con el seguro popular? El seguro popular atendía básicamente a la población sin seguridad social y aunque amplió los beneficios, todavía se quedaron cortos respecto de los beneficios que ofrecía la seguridad social. Ahora de lo que se trata es de establecer un sistema de salud integrado, ¿sí?, en el que todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral, reciban los mismos beneficios. Universal tiene 2 acepciones: servicios para todos y los mismos servicios para todos. 4. Modernizar la prestación de servicios mediante un cambio del modelo de atención que privilegie la prevención, la mejora continua de la calidad y la integración de redes interconectadas cuyo núcleo sea la atención primaria del siglo XXI. Por último, invertir en investigación científica e innovación tecnológica para que el sistema de salud se ponga al día en los avances de la telesalud, la medicina personalizada, la salud digital y la aplicación benéfica de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Un micrófono ya, por favor. Hay todo un equipo jurídico, ahorita se encuentran 3 aquí en la estructura del PAN: está Jorge Espinosa, está Sofía Charbel y está Daniela Juárez Coronado, y que ya están trabajando en esa pregunta: ¿cómo podemos revertir este planteamiento? Sofía, por favor, le voy a pedir breve. Bueno, la idea es que Xóchitl pregunte y vamos a contestar, y le pediré algo la generosidad a los
ponentes porque la señora Xochitl se tiene que retirar en el tiempo que habíamos acordado. Adelante, Sofía. Bueno, voy a tratar de ser súper breve y hice una pequeña nota. Experta en temas de IA y estoy convencida que la aplicación de la inteligencia artificial, tanto en seguridad como en salud, nos puede reducir una brecha tremenda en la atención a las personas. Yo aquí tengo una pregunta. Yo di un debate muy duro sobre si era suficiente poner sellos en la comida y yo decía que no era suficiente. Yo decía que teníamos que plantear la reformulación de los alimentos porque la gente se iba a acostumbrar a los 3, 4 sellos, que es lo que ha pasado. Por ejemplo, algo que estuve estudiando en esta etapa, porque presenté una iniciativa como senadora, era que en Europa ningún alimento para niños menores de 6 años tiene azúcares agregados. Y eso pues es súper interesante porque el paladar de los niños no se acostumbra al azúcar y podemos prevenir, pues una manera de prevenir la diabetes es reducir el consumo de azúcares. No sé si ya hay alguna medición de lo que ha pasado con la obesidad después de la introducción del etiquetado de rombos y podamos tener evidencia científica de que sí fueron eficientes. Yo en mi casa veo que ya nadie se preocupa si trae un rombo, 2 rombos, 3 rombos, la gente se sigue comiendo lo que le gusta y parte de las cosas que yo había hablado con los fabricantes de productos era ir reduciendo el contenido de azúcar paulatinamente, porque obviamente hay que acostumbrar al sabor, a reducir, no sé, los refrescos, un 10% de azúcar, pues a lo mejor podría ser una medida mucho más importante que ponerle 3 rombos al refresco. Esa es una pregunta que yo les hago, porque yo, mi sentido común después de leer todo lo que leí era, vámonos a reformular alimentos como una medida de prevención de la diabetes y obviamente pues el deporte y otras actividades importantes. Y otra pregunta que yo tengo es sobre el tema de la importación de alimentos que estamos haciendo. Como ustedes saben, México ha dejado de producir pollo, ha dejado de producir carne, granos, y lo que me dicen los agricultores y los ganaderos es que la calidad de carne, por ejemplo, que puede tener un montón de hormonas y un montón de medicamentos que son súper dañinos para la salud, porque no hay esa regulación. No sé si esta le toca a COFEPRIS y a Senacica, y también la desaparición prácticamente de Senacica, que le quitaron 3.500 millones, pues ya nos apareció un caso de cólera de unos melones que provienen de Sinaloa. Y eso puede ser muy grave para nuestras exportaciones. Y en el pasado, Senacica podía demostrar pues toda la trazabilidad del melón mexicano y demostrar que no habían sido los melones mexicanos los responsables del cólera en Estados Unidos. Entonces, ahí también no sé si ustedes tienen claro lo que está pasando con Senacica, aparte de COFEPRIS. Gracias. Que ataca a todos nuestros órganos y sistemas, desregula nuestro... De la poca acción está dirigida precisamente. Ahora con el COVID se empezaron a disparar mucho esos asuntos y creo que valdría la pena y sería un hitazo, lo digo en el mejor de los sentidos. Tratando de ser muy breve, Carlos Sanz, felicidades, qué bueno que entró el tema y qué bueno que hubo esta exposición, algunas decisiones y expander. La regulación sanitaria es el instrumento para la protección a la población y con eso se van a prevenir mucha enfermedad. Imagínate un blindaje, una barrera contra aquello que no sé yo cómo protegerme. Entonces eso es clave. La población no está protegida si no tiene buenas capacidades regulatorias. En México hay varias deficiencias. Me gusto que nos hayas dado la oportunidad de conversar, de dialogar. El tema para mí es importante decir que es transversal. La salud, desde el 87 se centralizó, lo que hacía antes la Secretaría, agua por... En el núcleo académico tenemos esta inquietud. ¿Cómo podemos nosotros incrementar los profesionales? Y aquí voy a hablar de salud, no nada más de medicina, porque el médico es uno de los actores.
pero el sistema es mucho más amplio, lo comentábamos, psicólogos, enfermeros. A mí me tocó fundar la Facultad de Ciencias de la Salud, que fue el crecimiento hacia eso. Y tuvimos la experiencia con telemedicina. Nosotros fuimos pioneros precisamente en Oaxaca. Cuando sube el presidente Fox, nos dice, bueno, hay un premio para el que lleve los avances de la humanidad a los 10 municipios más pobres que estaban en Guerrero, allá en Tlapa, y nos lo ganamos nosotros y metimos el programa de telemedicina, que fue el previo a la creación de Cenetec, que platicamos, que yo creo que Cenetec debe ser uno de los actores más importantes. Y para resumir esto ya nada más, la respuesta es digitalización. Nosotros no hemos entrado al siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la digitalización, es el siglo del conocimiento y es el siglo de la ética. Y ninguna de estas tres parece ser tomada en cuenta por el actual gobierno. Y es una tragedia porque ya se había tenido una tendencia hacia la incorporación de esto. Y la digitalización va a ser la base sobre la cual todo el sistema se logre redefinir y los actores se logren capacitar. Ya no es tan importante que saquen un título universitario de profesionista. Hay muchas áreas técnicas que pueden ser sujetas a capacitación y que a través de un sistema bien digitalizado y bien controlado se aumente la transparencia y la eficiencia. Muchas gracias, Tomás. Pablo Curi. Yo ayer leía un artículo científico, y ayer que tuve un poquito de tiempo, retomo la posibilidad de leer cosas de cómo una app que te fotografía lunares puede ser un poco hasta más precisa que un médico. Yo estaba sorprendida del avance tecnológico con las aplicaciones digitales y ahora los relojes que ya te monitorean la presión arterial y una serie de cosas. Entonces tiene razón, yo creo que no hay duda y pues a mí sí se me antojaría tener un diálogo con Elon Musk para hablar de cómo le hacemos para que en México conectemos con Sterling el 100% de las comunidades marginadas. Y ya está la tecnología, ya están los satélites de banda baja que podrían lograrlo de una manera súper eficiente. Lo hicieron en Ucrania en 90 días, conectaron Ucrania en 90 días, fue increíble. Entonces yo creo que tienes toda la razón, la tecnología está ahí, lo que tenemos que hacer es cómo la implementamos. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Soy Santos Regino Uscanga Sánchez, soy un médico militar en situación de retiro, ginecobstetra y ginecólogo-oncólogo, y al igual que usted amo a mi país, y lo que voy a decir va en ese sentido. Creo que tres son ventajas, capacidades estratégicas que pueden representar una ventaja competitiva, porque no se han intentado de la manera en la que la voy a decir. La primera es asegurar un adecuado grado de implantación, a nivel nacional y estatal, de reuniones de análisis, de evaluación y mejora. O sea, si uno ve si a nivel nacional y estatal se están reuniendo para analizar sistemáticamente indicadores de estructura y del desempeño del proceso, no se hace. Y entonces, ¿cómo podemos estar mejor si eso nunca se hace? La última vez, por ejemplo, que se reunió el Comité de Cáncer fue en el 2018. Y de ahí para acá ya no se ha reunido. Entonces, por Dios, o sea, la segunda cosa que creo que representa una ventaja competitiva es el integrar a la sociedad organizada en esas reuniones de evaluación y mejora. Eso nos va a dar ventaja competitiva. La han mantenido a la sociedad civil y médica organizada a nivel de consulta, de foros, pero no en esa escalera de profundidad de la participación social con voz y voto, que verdaderamente se escuche. Tenemos muchas cosas que decir. Y la tercera ventaja competitiva es un verdadero sistema de aseguramiento de la calidad que dé respuesta a la Ley de Infraestructura de Calidad que se acaba de publicar. Operamos en condiciones no controladas. Un ejemplo es esa permisividad de especialistas que tocan al pueblo de México y que no están garantizados como los
especialistas extranjeros que vinieron. Estamos asesorando a CONASEM y sus 47 consejos para que se implemente una norma ISO 9001-2015 y vamos por buen camino. Entonces, además, los hospitales no están certificados, no hay controles de calidad, aun cuando hay un modelo único de evaluación de calidad que se acaba de publicar en junio del año pasado como obligatorio para todos. Y sabemos que las entidades fiscalizadoras superiores, como la Auditoría Superior de la Federación, sí tiene un alcance, pero no el suficiente, y además no tenemos evidencia de que sus recomendaciones son atendidas y por lo tanto no se cumple la política de gobierno abierto, que es un acuerdo internacional. Muchas gracias, doctor Santos. Gracias. En 2018 se estaba comprando, en la última compra consolidada real de la que tenemos memoria, se falló a 6.83 pesos por licitación. Hoy, por adjudicación directa, el IMSS la está comprando a 33 pesos. Es decir, cuando ellos están diciendo que el presupuesto lo están ejerciendo bien y que se está garantizando el abasto y que con 67 recetas ya se está cubriendo una cobertura mundial total, nacional, de todo el universo mundial, la verdad es que no es cierto. Están ejerciendo el presupuesto de una manera mucho más torpe. Tenemos toda la inteligencia artificial con Machine Learning, con Blockchain y Smart Contracts. Si quiere algún día por medio de Héctor nos reunimos para enseñarle toda la evidencia. Felicito tu ponencia verdaderamente, porque realmente cuando estamos hablando de la compra de los insumos, finalmente desde el punto de vista de la transparencia, de la compra del insumo, del consumo, de los faltan los niños con cáncer todavía, ¿no? Enrique, mi socio. Gracias, mucho gusto, Xóchitl. Sí, José Carlos, nosotros lo que hacemos es un seguimiento puntual de lo que pasa con la compra pública de medicamentos y dispositivos médicos. Le damos seguimiento de manera mensual, tenemos información desde el año 2000 para que tengan idea y lo vamos actualizando, así que no nos pueden decir, nosotros sí tenemos otros datos, por supuesto, los médicos. Eso es lamentable porque las instituciones tienen que resolver por propia de anticipación en compras consolidadas, por lo menos 6 meses de anticipación, y todo va a servir para cuestiones emblemáticas de cierre de sexenio. Mapa del desabasto, INEFAM, le pueden dar, ahí van a ver INEFAM.com, pueden ver la evolución por grupo terapéutico, por entidad federativa, y lo pueden ver por institución. Van evolucionando ahí las gráficas y ahí queda muy claro lo que va, quede muy claro, muy concreto las cosas que estamos comentando, ¿no? Gracias. Bueno, pues tenemos por ahí una gráfica en donde creo que es eminente lo que demuestra cómo estamos. Loret, no sé si ubican a Milcar, era amigo de la primaria de los hijos del presidente, y de la noche a la mañana el personaje se volvió distribuidor de medicamentos, suministrador de balastro, o sea, vende lo que le pongan enfrente, lo que siempre pasaba. Entonces creo que realmente sí tenemos que quitar esa máscara de la honestidad y lo tenemos que hacer con números, con evidencia. Este dato que das de que los sartán se compraba en 6.86 y hoy se compra en 33 pesos, pues ahí se pone el dato, pero yo creo que aquí el problema es que siempre ganan los otros datos y los datos reales no ganan. Por eso yo creo que todos ustedes pues tenemos que hacer un trabajo conjunto para demostrar por qué el sistema de salud no está mejor que nunca. Muchas gracias. A ver, no va a ser la primera vez que nos reunamos. Esto es el inicio. El tercer tema que traemos como emergencia es el campo. Ya tuvimos reunión para el campo, ya tuvimos reunión con seguridad, ya tuvimos reunión con salud, pero estos temas los tenemos que agotar. O sea, así es que vamos a seguir trabajando porque pues el conocimiento lo tienen ustedes. Mexicano de Hospitales, un placer estar con ustedes y compartir estas ideas con Xóchitl. A la siguiente, por favor. Bueno, quiero primero decirles que el sector privado, muy diferente a lo que se veía en 1940, cuando se diseñó el sistema de salud en México, y donde el sector privado prácticamente era nulo, representaba un 5%, 7% de la atención. Actualmente, en el 2020, el sector privado tiene una gran carga, tanto en la atención de pacientes. En 2022 atendimos más del 46% de la población y se genera casi el 50% del gasto en salud. Sin embargo, pareciera que el nuevo gobierno no ve
al sector privado y ve que los pacientes que tienen en el sector privado no son parte de su responsabilidad. Entonces nos quedamos como un sector huérfano, y no digo sistema, como un sector huérfano en el cual podemos colaborar con la salud pública, con la salud de los mexicanos, sin embargo no estamos siendo tomados en cuenta. ¿Me da la siguiente, por favor? Algunos datos que creo que son importantes para dimensionar el sector salud. Tenemos 40,000 farmacias, más de 18,000 consultorios de farmacia que dan 120 millones de consultas, médicos especialistas, 77,000 consultorios que dan 14 millones de consultas anuales, laboratorios de análisis clínicos, 2.875 hospitales que representan 2/3 partes de los hospitales totales del país, y si bien tenemos la tercera parte de las camas, tenemos casi la misma cantidad de egresos hospitalarios que el sector público, porque tenemos menos días cama y hospitalización, obviamente, y eso nos hace mucho más eficientes para la atención a los pacientes. Resalto que tenemos una ocupación promedio de los hospitales del consorcio en particular, que son hospitales de en promedio con 50 camas, del 56%, o sea, no tenemos una capacidad al 100 de estos hospitales, y esa capacidad está siendo desaprovechada desafortunadamente. ¿Me da la siguiente, por favor? Lo que les decía, en el año 2022, el 48% de la población se atendió en el sector privado, y agrego que el 23% de los derechohabientes del IMSS, el 32% de los derechohabientes del ISSSTE y el 35% de lo que ahora sería el IMSS Bienestar también se atendió en el sector privado. Lo que quiere decir esto, que por alguna razón lo atribuyo a temas de oportunidad, atención y de calidad, la población está migrando al sector privado. El sector privado se ejerció el 47.1% del gasto total en salud. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Qué retos tenemos? A ver, esto es importante porque pudiéramos decir, hablar mucho del sector público y, como dice el dicho, no ver la viga en el ojo propio, no ver la paja, no verle bien el propio. El sector privado tiene retos. Tenemos un reto de articulación. Mi plática no dice sistema privado de salud, dice sector salud, porque no somos un sistema. Hemos ido creciendo conforme ha ido fallando o ha sido ineficiente el sector público, pero no nos hemos articulado. Prueba de eso es lo que decía Xóchitl, el caso de este paciente que llega a la farmacia con un infarto, sin embargo, no hay quien lo refiera y le dé una continuidad en la atención. Eso implica que no hay un sistema privado de salud. Tenemos prestadores independientes que trabajamos, pero no hay un sistema como tal. Y tenemos un gran reto en la parte digital que implica interoperabilidad, portabilidad de la información, análisis de la información, que tiene que ver con expediente electrónico, receta electrónica, telemedicina, inteligencia artificial y análisis de datos para diseñarse mejores servicios para la población. Sin embargo, para que podamos aplicar un modelo digital, necesitamos primero tener un sistema de salud, en lo privado y en lo público. ¿Sí? No podemos ir hacia donde no sabemos. Hay un dicho que dice: está más perdido el que no sabe a dónde va que el que no sabe en dónde está. Y en el sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado, no tenemos definido a dónde vamos. Por lo tanto, implementar un sistema digital es muy complejo, porque no sabemos para qué. Yo diría que tenemos que partir primero del plan de acción, y las herramientas digitales las tenemos para implementarlas, pero definamos cómo las queremos usar. Tenemos un serio problema de financiamiento. Solo el 7% de la población tiene seguros de gastos médicos mayores y solamente abarca gastos médicos mayores, no hospitalarios en general, ni primer contacto, ni estudios de diagnóstico. El sector privado carece de un buen sistema de financiamiento para que sea accesible para la población. Es mucho más relevante si tomamos en cuenta que la población está migrando del sector público, de un sistema público y deficiente o no, al sector privado, que no es sistema de salud, que no tiene prevención y que no tiene financiamiento, y hace falta construirlo. Y obviamente nos hace falta un modelo de relacionamiento con el sector público, que quiero decirlo, me da la siguiente por favor, lo tuvimos con el COVID. ¿Qué diría que hace falta? Bueno, integrar al sector privado un plan nacional de salud, un plan a largo plazo. Como ustedes saben, los planes de salud no pueden ser a 5 años, a 6 años, son a largo plazo, y hay que construirlo en función de eso. Y, por favor, consideren al sector privado como parte de este modelo donde podemos aportar. El sector privado tiene muy claro un compromiso social, no es un sector únicamente económico. Está en nuestros retos. Uno de los grandes retos que tenemos es la participación social. Vemos beneficios como mejorar la oportunidad de atención a los pacientes, disminuir los costos en el sistema público y delegar la inversión al sector privado. Esto funciona muy bien en otros países. El sector privado construye los hospitales, construye la infraestructura y hace acuerdos con el sector público para venderle los servicios a precios pactados, evitando con eso que el sector público haga inversiones en activos que no son necesarios.
Establecer esquemas de colaboración conjunta, como lo hicimos con el COVID, con los hospitales por México. Mejorar los niveles de calidad, mecanismos de vinculación financiera, esquemas de referencia y contrarreferencia con pacientes. Impulsar la creación del sistema de salud privado, como les decía, viendo experiencias internacionales, que faciliten la continuidad en la atención, promuevan la salud, creo que eso es un tema importante para el sector privado, y desarrollar modelos financieros que faciliten el acceso y disminuyan los costos. Y impulsar el uso de tecnologías de información y comunicación en el sector salud para mejorar la accesibilidad, hacerlo más eficiente y tener análisis de datos que mejoren los servicios de salud. Por último, quisiera mencionar, vean la siguiente por favor, el caso de COVID. Acordamos como sector privado aportar 150 hospitales y 3,000 camas para apoyar a más de 30,000 pacientes no COVID durante la época COVID, que liberaron 100,000 camas para el sector público. Acordamos precios, procedimientos, utilizamos sistemas de georreferencia y con esto logramos apoyar al sector público en una época muy difícil. La colaboración sí se puede. No lo dejamos ahí, ganó el paciente, 99% de satisfacción, ganó el gobierno con costos menores de atención y ganamos también los privados con la atención de estos pacientes. Dejaría como un último punto, bueno, tenemos aquí un documento que hicimos en referencia a este tema, que es el conversatorio con la Cámara de Diputados para ver cómo podemos relacionarnos mejor entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias. Una pregunta aquí. Sí recuerdo dos cosas. Una, el Seguro Popular sí te permitía atenderte en un hospital privado. Y era de las cosas, si te infartabas, no sé si ya había precios establecidos, te atendían y el Seguro Popular le cubría al chofer o al conductor de un taxi que no tenía ningún tipo de seguridad social, pero que tenía seguro popular. Pues, y esto les impedía tener gastos catastróficos que los llevan a la pobreza, que creo que esa es una de las cosas que no hemos medido, cómo se han empobrecido las personas. Y la otra, ¿por qué se acabó el convenio con el sector salud si lo estaba haciendo también el sector privado? O sea, ¿de verdad era un sobrecosto para ellos? Porque no ha vuelto a haber esa calidad que hubo cuando ustedes entraron al quite en la pandemia de COVID. Gracias, Xochitl. No, al contrario, el marco legal que permitía este tipo de convenios por la pandemia. Sin embargo, hicimos una prueba piloto en el estado de Sonora. Posterior, les recuerdo que el convenio COVID incluía únicamente 8 padecimientos. En la prueba que hicimos en Sonora incluimos 100 padecimientos, inclusive enfermedades cardiológicas. Lo tuvimos operando por 3 meses y fue un éxito. Sin embargo, nos dijeron, se acabó el convenio. Sí, no había, porque fue un éxito, yo creo, precisamente. Entonces se quedó pendiente ahí, la prueba está que sí funcionó, fue bastante exitoso, los medios lo publicitaron como que el mejor convenio del sector público-privado de colaboración y había toda la disposición del sector privado para seguir con ese tema. ¿Y en cuanto a costos era menor a los costos que tenía el propio Seguro Social, ¿sí? Ahora bien, déjame agregar una parte, si me permites, que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hablabas ahorita del caso de infartados y como sector privado y trabajando con la parte social, hemos buscado cómo disminuir los costos de atención para los pacientes en lo particular. Hicimos algunas pruebas, logramos bajar los costos para la colocación de 2 stents de 300,000 pesos a 85,000 pesos. No es 100% accesible, lo sabemos, pero es una disminución bastante fuera. Nos pusimos de acuerdo con la industria farmacéutica, con dispositivos médicos, fabricantes de equipos, con los médicos y los hospitales. Hicimos una prueba y nos funcionó. Nos falta afinar detalles todavía para lograr mejor acceso, que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Pero bueno, si el gobierno no está haciendo su trabajo en ese sentido, creo que como sector privado tenemos la obligación de cumplir y encantado de poder trabajar con quien quiera hacerlo de esta manera. Bien, muchas gracias. Xochitl, pues son las 11:57. Tenemos 2 casos con intoxicación por plomo que pueden ser dañados cerebralmente para el resto del tiempo. Es un tema primordialmente para indígenas. Carlos Santos, tienes 1 minuto en el micrófono para convencerla de lo que se podría hacer. 5 minutos, Carlos, no te... 5 minutos, bueno, vamos muy rápido. Tenemos una crisis muy profunda. El plomo
Primer mensaje, el plomo es nocivo al cuerpo, ningún nivel es seguro y una vez que entra al cuerpo, ahí se queda. En México, por primera vez en la historia, en 2019, identificamos que teníamos 1.4 millones de niños intoxicados por plomo. Y una vez intoxicados queda el daño. Y hay medidas factibles de protección sanitaria que en el año pasado fueron canceladas. Estos son todos los daños, producen daños en el desarrollo mental, pero después en adultos, en todo lo que son enfermedades crónicas, cardiovasculares, etcétera. En la norma oficial mexicana dice todavía 5 microgramos por decilitro, aunque la OMS señala que no existe un nivel que sea adecuado. Impresionantemente, sabíamos desde hace muchos años que nuestros niños mexicanos nacían intoxicados ya por plomo. Ahí tienen estos datos de 6.5 microgramos por decilitro, cuando la norma oficial dice 5, ya nacían pasado el plomo de las madres a los niños desde el nacimiento. Esto sucede en todo el país, pero nosotros hay datos muy claros de que en poblaciones indígenas en los niños es más severo. Aquí tienen un estudio en poblaciones, en albergues del INI, de los centros coordinadores en Oaxaca, en los cuales la media era de 13 microgramos, teniendo hasta niveles de 55 microgramos, y ya próximos a la quelación. Entonces, estos son nuestros niños que estaban de por sí ya desnutridos y le aumentamos este tema. Si bien durante muchos años supimos de los niveles, es ahora cuando la encuesta nacional de salud nos dijo que el promedio nacional estaba 3.5 veces arriba de la norma, de 5 microgramos. Yo creo que debería ser de 0 o de 1, pero bueno, y tienen ahí las entidades federativas, principalmente Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, México, Oaxaca, etcétera, a una Ciudad de México con niveles mucho más arriba de esa media, pero bueno, todos estos niveles son graves. Esto se traduce en 1.4 millones de niñas y niños que presentan intoxicación por plomo, y se repitió esta medición en 2022 y quedó igualito. No ha cambiado nada. Vean, este es el mapa de la distribución, donde está en rojo es donde están los niveles más altos, coinciden donde está la población indígena más alta del país, y donde sí se estudió a nivel individual, claramente quienes tienen más alto estos niveles es que su familia o ellos consumen en loza vidriada cocinada a baja temperatura. Esto afecta el desarrollo mental de los niños y hemos estimado en una reducción de 5 puntos en el coeficiente intelectual. Esto representa 17% del rango útil de la capacidad intelectual de la población, lo cual impacta importantemente en el aprendizaje del niño e impacta importantemente en la productividad del adulto. Hay un informe de la UNICEF en que estima que esta pérdida en México produce 2.5% de pérdida del Producto Nacional Bruto. Además de los múltiples impactos en salud de enfermedades crónicas, afecta el comportamiento, genera rigidez mental, reduce el control de las emociones y se le relaciona con incremento en conductas criminales. Xochitl, si hay un tema de sustrato, ¿por qué preguntarnos por qué se sucede tanto esta facilidad criminal en México? Aquí hay un tema de sustrato que acabamos de publicar una revisión de toda la literatura mundial sobre el tema en la que se sustenta esto. Aquí tienen el modelo cómo esto puede estar sucediendo vinculado a la cultura, vinculado a las condiciones socioeconómicas, pero sí cómo afecta directamente la exposición acumulada. Resolver este problema
es factible, lo podemos hacer con protección sanitaria, con la parte de regulación, con promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, manejo clínico, difusión de la innovación. Había un acuerdo del Consejo de Salubridad General que se echó para atrás en todos sus componentes. Esto fue suspendido y las normas oficiales fueron canceladas, se eliminaron todo esto que estaba hecho para atenderlo. La propuesta es que tengamos niños libres de plomo, mostrar la indignación por el desdén gubernamental de la calidad de desarrollo de nuestra población infantil, responder a esta emergencia nacional, sacar a los alfareros y a sus familias impactadas por el plomo y por su propia intoxicación con tecnologías nuevas que ya existen, adecuadas. FONARTE las tiene a disposición de todos, contribuir a la seguridad nacional, a ejercer la autoridad sanitaria y hacerlo en especial en nuestra población indígena. Gracias por los 5 minutos. Aquí una pregunta. Me llama la atención la ciudad de ambiente al doctor. Yo aquí tendría una pregunta. Fue todo un escándalo la traída de médicos cubanos y justamente porque no sabemos si estos médicos realmente eran médicos, ¿no? Me parece que son como pasantes o como técnicos. Nunca quedó claro cuánto pagábamos por esos médicos, si estábamos financiando un régimen político más que con el pretexto de la falta de médicos. La pregunta concreta sería, ¿cómo resolvemos el problema de más especialistas? Que finalmente, pues ese es un déficit que tenemos en diferentes enfermedades, cardiólogos, o sea, no sé, cirujanos. ¿Y cómo logramos que estos especialistas estén en los lugares donde se les requiere? Porque cuando yo construí el Hospital de la Montaña de Guerrero, que era el lugar donde más mujeres morían de parto en todo el país, nos costó mucho trabajo convencer a personas que vivieran en Tlapa, porque no solo es el problema de la lejanía, también el problema de la inseguridad. Entonces, no sé si es apostarles porque habitantes de Tlapa estudian medicina y entonces para ellos sea más sencillo regresar a sus regiones o qué se tendría que hacer en ese sentido. Y la segunda, que a mí ahorita que te escuchaba, Mayra, sí, Mayra, ¿verdad? Ustedes tienen un papel muy importante de comunicación. Yo de verdad quisiera ver el país que la señora Sheinbaum ve. Dice que México está mejor que nunca. Es que es en serio, es una aseveración que hace una y otra vez. Y la gente le acaba creyendo. Pero si un médico como ustedes, en un programa de radio, aborda el tema de la mortalidad materna, pues a alguien le va a quedar la duda si está mejor que nunca. Si ustedes en una entrevista o con sus alumnos hablan de lo que han hablado aquí, porque de lo que han hablado aquí es de un México que yo veo en desastre. Mortandad materna en aumento, falta de vacunación, falta de medicamentos. Entonces yo creo que esto, la invitación que yo les haría es que muchas de estas cosas que aquí se han dicho, tenemos la obligación de comunicársela a los ciudadanos. Porque yo siento que los mexicanos se acostumbran a la fatalidad. Ellos creen que merecen morirse. Ellos creen que porque son pobres y se infartan, merecen morirse. Y yo creo que le tenemos que decir a la gente que en un país que cuida a sus ciudadanos, la gente no debería de morir por enfermedades prevenibles, que es finalmente la desigualdad en la que vivimos, porque cualquier mexicano debería tener la misma atención que se tiene en el hospital, no sé, Inglés o Ángeles o el que sea, con la que se recibe en un estado como Guanajuato, que se ve que es muy buena, pero en Chiapas es una tragedia. Entonces yo la invitación que les haría sería esa, y no sé si alguien quiera contestar el tema de los especialistas. Xochitl, si me permitieras, con mucho gusto. No tiene que ver con el uso de gasolinas con alto contenido en plomo, porque la Ciudad de México no es muy común que use alfarería como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en fin,
En todos los puestos callejeros tú puedes ver claramente cómo se está sirviendo en Loza Vidriada. En los mejores restaurantes turísticos de México se sirve en Loza Vidriada con plomo. El uso de Loza Vidriada es generalizado en México. La población indígena en México, en la Ciudad de México, es una de las más grandes de todo el país. Es donde tenemos más población indígena. El uso, la mejor cocina, la comida más sabrosa se cocina en Loza Vidriada con plomo. Le da un sabor impresionantemente sabroso. Claro, entonces ni modo con plomo, pero nos hace mucho daño. Se puede tener el mismo sabor, ya lo tenemos probado. Fonart ya tiene el sello avalado por Cofepris para que toda esta Loza Vidriada se pueda vender a nivel nacional e internacional y sacar de la pobreza a los alfareros. Se puede hacer. La Ciudad de México tiene un problema severo. Ok, se había hecho todo un trabajo desde hace muchos años con el tema. Sí. Pero parece que no... No, de hecho se echó para atrás. Okay. Entonces es una mega oportunidad y es una emergencia brutal. No sabíamos en el 1.4 millones de niños, no lo sabíamos. Sabíamos que había problema, pero no lo sabíamos hasta que salió la encuesta nacional de salud y esto se lo presenté al secretario de salud. Comenzó a trabajar, pero después se echó para atrás. No ha hecho nada entonces. ¿Perdón? No se ha hecho nada. No echó para atrás. Salvo un poco lo de cambio tecnológico por Fonart, eso sí se tiene ahí de avancito. Podemos construir, es decir, yo soy de los que digo que no hay que destruir todo lo anterior, hay cosas que se han hecho, bueno, construyamos sobre eso, pero eso ya es urgente. Ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, muchas gracias por su presencia. Como verá, Nos tomamos una foto todos los que intervinieron, todos los especialistas. La verdad, ofrezco una tarea de ustedes también entrar a programas de radio, poner estos temas en la agenda. Por ejemplo, eso del plomo, pues ya es para que te estuvieran haciendo una entrevista de lo que está pasando, ¿no? Sí, vale la pena visibilizar los problemas, porque mientras no se saben, pues todo el mundo está contento. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya sabes. Me lo saludas, Elvis, un abrazo, me pidió Sí, claro, no, pues amiguísimos. Sí, claro que sí. Además vamos a sacarnos un video. Saluda a Alejandro, algo así. Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo, que comas rico, espero que nos veamos pronto. Estés muy bien.
Gracias, estás muy bien, mucho gusto. Ahí te pedí los datos para ver si está interesado. Digo, estamos arrancando un podcast. Entonces yo ahorita también como que traigo ojo de podcast. Entonces para ver, oye, a ver, como qué temas. Y que la que viene tiene efectos de largo plazo, pues hay que cuidarse. Y si importa con que te vacunas, ¿no? No, definitivamente, bueno, el problema, porque puedes estar totalmente asintomático o pre-sintomático. A ver, no sustentabilidad nada más. Déjame acompañar una semana a todos los meses que estamos haciendo. No le hemos peinado ni le hemos encargado a ser el responsable de esa. Está ahí Fernando, pero tiene razón. Pero entonces, no, un poquito se vinculan y yo te reacciono. Sí, porque ahorita estoy entre estos y las mesas. El crecimiento en el gasto de medicamentos, básicamente por los incrementos que ha tenido por compras. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Muchísimo a Manuel, siempre me ha apoyado y bueno, ahí me dijo que está contigo. Súmame a... Sí, además como verás, como ya están definidos los temas, eso ayuda, ¿no? Pues a veces tú conoces perfectamente la Ciudad de México, tienes muchas cosas aquí en la ciudad y a ver si la próxima semana nos podemos ver para ver si podemos planear en un cómo no. Porque la gente te quiere muchísimo aquí, hay mucho arraigo, trabajaste muchísimo en la ciudad, entonces ojalá podamos... Me parece bien. Sí, a ver, yo te busco también y con mucho gusto. Sí, es el mismo teléfono tuyo, ¿no? Sí, es el mismo que me manda los mensajes. Estoy. A ver, aquí, Fabián. ¿Puedo hacer un video contigo? Por favor, claro que sí. Hola, aquí estoy con nuestro querido Enrique de la Madrid, con quien vamos a trabajar muy de la mano aquí en la Ciudad de México. Enrique, tu experiencia, tu trabajo, lo necesitamos mucho en la ciudad y si me permites trabajar juntos. Mucho gusto, porque la verdad es que una mucho mejor ciudad si es posible y no estamos en la mejor ciudad como nos quieren hacer ver. Puede ser algo mucho mejor. Vamos en equipo. Enrique, te agradezco. Gracias, Y por favor, te busco para vernos y más cosas. Por favor. Gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego. La vacuna evita enfermedad severa y muerte, pero no evita el contagio. Entonces el contagio sigue y tenemos desde pacientes totalmente asintomáticos que ahorita están en cama, que ahorita están en cama con nosotros. Ya están en cama, aunque fueron asintomáticos. Así es. O sea, tenemos... De modo te infectaste. Exactamente. Y además, tenemos desde atletas de alto rendimiento que están en cama. ¿Y cómo se está manifestando el COVID? ¿Qué te da? Absolutamente todo lo que se puede imaginar. Incremento, por ejemplo, ansiedad, depresión.